todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hacer la resolución del deber de bases de datos, aplicando solo lo que son las funciones escalares, store procedures, triggers, roles de usuarios y privilegios, y lo que son los índices. Resolveremos 2 ejercicios por cada bloque. En este apartado, pues, tratamos en lo que es el bloque número 1. ¿De qué se trata? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este? Vamos a crear la función cálculo por regla de servicio. Creo una función llamada calcular monto de servicio que recibe la tarifa diaria, valor decimal de la tarifa del plan, días, número entero de días contratados, incluye transporte, valor de tipo bit, 1 si es sí y 0 no. En el cálculo puede venir las reglas de que los días van a ser menor a 3, se cobra únicamente tarifa diaria por días. Si los días supera a 3, se añade un cargo fijo administrativo de $40. Y si es que incluyen transporte bueno, es igual a 1, suman $25 adicionales. Vamos a retomar el monto total calculado decimal y vamos a incluir una sentencia select a funciones que activen las condiciones. Bien, perfecto. Entonces lo único que vamos a hacer es crear la función con los parámetros que es calcular punto de servicio, lo cual va a estar constatado por el file diaria. Este va a ser de tipo decimal. Días. Este va a ser de tipo int. Y los si es que incluye el transporte. Digo que va a ser de tipo B, porque vamos a hacer como una tipo condicional. Ok. Entonces aquí vamos a hacer el return, que nos va a indicar que la función va a devolver un valor en decimal. Entonces la función vamos a return decimal. Entonces, as begin, que es lo que va a hacer esto dos, pues a ver cuál fue la función y vamos a crear la variable local con la palabra declare arroba total decimal. En este apartado, pues vamos a ver el resultado. Sería un signo rojo aquí, porque ya va a ser, está creado. Entonces, bueno, seguimos lo que es la condición que nos dejó. Si los días son menor o igual a 10, pues lo que vamos a hacer es un set. Que si es que se cumple, pues el total solo tarifa por el número de días. Entonces ponemos el total, lo que es tarifa diaria, días. Muy bien. Entonces, eso tenemos una, una condicional, ok. Entonces, ¿qué son los días? La segunda condicional, si los días son mayor a 3, pues vamos a hacer un set donde el total será igual a el total más 40. Esa era la condición. Y por último, pues si es que incluye transporte, según el tipo bit, que es igual a 1, pues hacemos un set, la toma es total, y esto pues más la condición, más 25.
un rector. Y por aquí ya estaríamos cerrando nuestra condicional. Pues ahora sí, bueno, este está realizado. Si nosotros ahora quisiéramos hacer la verificación, por donde veo, podemos calcular un monto servicio, el servicio que quisiéramos traer, o sea, vamos a llamar a la función y pues aquí estaríamos la tarifa. En este caso, estaríamos poniendo lo que es la tarifa de 35, los días que van a ser y el transporte. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Los días, si ponemos 0, pues, punto, ahora dice nos va a salir reflejado en la parte de abajo. ¿Ok? No sé si es que quieren ahora como otro. Bueno, simplemente le cambiamos ya para validar el siguiente y va a ser de $215. ¿Ok? Del mismo modo, si es que yo pues, sí, quiero hacer ahora de 5, pero ahora que este es el de 1, entonces finalizamos y el monto pues va a ser de 240. ¿Ok? Entonces está realizado el ejercicio de uno de la función escolar, calcular monto servicio. Perfecto. Vamos a lo que es el ejercicio 4. Dice que vamos a hacer una función con valor de la tabla TBF, resumen de reservas por cliente. Vamos a crear una función inline de tipo tabla llamada fn resumen reservas cliente que reciba el ID del cliente como parámetro entero. Retorne una tabla con las siguientes columnas: y de reserva, nombre plan, tipo plan, días, incluye transporte, fecha de reserva. Vamos a tener lo que es el monto total calculado usando la función calcular monto servicio. Vamos a hacer el uso de un join entre reservas, plan y planes. Vamos a probar la función con select from de fn resumen de los clientes para al menos 2 clientes. Bien, entonces procedemos a hacer la función. No me dijo, pero esta vez el nivel. Entonces, vamos a la tabla, porque va a indicar que esta función devuelve una tabla completa y no un solo valor. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un return table as return. Entonces aquí vamos a hacer el respectivo select. Ok. Vamos a decir el líder de la reserva, tom, el nombre, tipo plan, yes, incluye transporte, fecha de la reserva, no, reserva. Entonces vamos a hacer el DBO, vamos a hacer el calcular o el servicio. Entonces, dentro de esto vamos a tener los siguientes parámetros: tarifa, tarifa diaria, vamos a tener la reserva de los 0 días,
a tener el incluye y todo eso va a ser de que el monto total. Entonces, esto igual tendríamos que mandar a decir de dónde tenemos que salir toda esta consulta, pues como hacerle las reservas plan, pero de que se domina join, a traer la intersección con los campos comunes, por así decirlo. Planes P, on, de punto ID, plan, igual P, P. Entonces aquí hacemos el uso de la unión. Entonces, vamos a hacer que la condicional, el punto ID de aquí, bien, bien, es igual, pues el valor que tenemos de arriba. Sería realizado lo que es la reserva, que falta una coma y ya, perfecto. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es insertar un go y lo mandaremos de correo. Pero como ya lo tenemos realizado, entonces lo único que vamos a hacer es hacer con dbo.n resumen reserva del cliente y insertamos el dato 1. Entonces, mandamos esto a ejecutar y pues aquí estaría. El día de la reserva 1, el nombre del plan, Aventura Sierra, el tipo de plan va a ser local, los días, van a transcurrir 9 días, ¿va a incluir transporte? Pues no, la fecha de la reserva y el monto total. ¿Sí? Si quisiéramos esto con el 2, perdón, estaba haciendo mal, es de cliente, eso, ese. Entonces, estoy haciendo resumen, reservas, cliente. ¿Sí? Entonces de aquí, suben, reservas. Veamos, pues, pero con dirección, pues no vamos a lo mismo. Y si hacemos el segundo, pues el día de la reserva va a ser 2, el nombre del plan va a ser costo natural, el tipo plan debe ser nacional, ¿cuántos días? 7, va a incluir transporte, 1 me dice que sí, y 0 pues me dice que no. Voy a mostrar la fecha y el monto, ¿ok? Ahora vamos a lo que es el bloque 2, Store Procedures. Entonces, lo que vamos a hacer de este procedimiento, vamos a registrar el controlador de reserva. Vamos a crear un procedimiento almacenado llamando STP registro de reserva que reciba el ID del plan, el ID del cliente, días, es que incluye transporte, fecha de reserva. Vamos a validar con RideError y return en los siguientes casos. El ID plan, pues no va a existir en tabla plan. El ID cliente no existe en tabla clientes. El número de días no está entre 1 y 15. El plan ya tiene 10 o más reservas registradas en el mismo mes y año de fecha reserva. Si todas estas validaciones pasan, pues vamos a insertar la reserva y devuelve el ID generado con Scope Identity. Vamos a probar el store procedure como un caso válido y como al menos un caso que dispare pues el error. ¿Ok? Entonces,
Lo que tenemos que hacer es un código un poquito extenso, no lo voy a negar. Entonces, como aquí ya tengo hecho la resolución, podríamos tomarlo de acá. Y obviamente les voy a ir explicando para que lo entiendan de mejor manera. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el código completo. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a crear el procedure y vamos a iniciar lo que es la creación del procedimiento almacenado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nomás me dice por aquí? Pues vamos a iniciar lo que es la creación. Aquí vamos a hacer lo que los y establecer los parámetros que nos dijo el ejercicio, el ID del plan que se quiere reservar, el ID del cliente que hace la reserva, el número de días que durará la reserva, si es que va a incluir transporte y la fecha de la reserva. Entonces, hacemos como un set con, o bueno, es que vamos a hacer existir, eh, vamos a hacer de distinta forma. Ok, entonces, ¿estamos? Entonces, ahorita realizamos lo que son las validaciones con el RayDeRoom. Nos dice si no existe el from framework donde el ID del plan, valida que el ID del plan recibido sí existe en la tabla Planet. Y si no existe, pues entra aquí en el RayDeRoom. Vamos, este va a lanzar mostrando el ID del plan recibido. Detiene lo que es esta parte de ejecución del procedimiento inmediatamente y cierra el bloque de esta validación. Entonces, del mismo modo, seguimos con una segunda validación. Si el cliente sí existe en la tabla clientes, pues eh, hacemos un begin para que este si no existe, pues entraría aquí lo que es el mensaje de raíz de error, lanzaría un error personalizado mostrando el ID del cliente recibido. Del mismo modo, detiene lo que es la ejecución y pues se terminaría en esa parte de lo que es el bloque. Ahora, vamos a hacer toda esta sección. ¿Qué nos dice? Que valida los días que se sean dentro del rango permitido de 1 a 15. Si es que está fuera del rango, pues entrará ahí, va a lanzar la excepción mencionada mostrando el valor de día recibido. Vamos a tener ejecución y cerrar el bloque. Ahora, tenemos un condicional. ¿Qué nos va a decir? Pues, únicamente les voy a explicar todo esto. Vamos a contar cuántas reservas tiene ya ese plan. Vamos a filtrar por el mismo plan que se requiere reservar y que el año de esas reservas coincida con el año del año de la nueva, que es con el año, sí, de la nueva, nuevo cero. Entonces ahí igual, y que el año y el mes, pues van a recibir, van a coincidir, ¿ok? Entonces van a ser unas coincidencias. Si es que el conteo es 10 o más, pues ya llegó el límite mensual. Y si es que en este apartado pues se cumple el límite, entraría ahí lo que es la, el mensaje del error del límite mensual alcanzado. Este va igual a detener la ejecución. Se sería el bloque. Ok, ahora tendremos un seguimiento, value, select, copy entity as general. Entonces, ¿qué nos dice esta parte del insert? Si pasó todas las validaciones, pues va a insertar la reserva real. El value es que nos dice, usa los mismos parámetros recibidos como valores de insertar y el select scope identity así de reserva generado, pues vamos a devolver el ID de la reserva que genera automáticamente el identity y con esto tendríamos pues
realizado nuestra validación. ¿Ok? Entonces, para realizar lo que es la validación, escribimos un sec, registrar reserva, ¿no? El día del plan, el día del cliente, los días, número un 5, vamos a la que incluye el transporte y la fecha. Entonces, go, y ahí está, lo que es el ID generado. Entonces, una vez realizado eso, luego select, se lo vamos a seleccionar el primero, con reservas, reserva plan, ordenación, ordenado por el ID de la reserva, forma de reserva, para que se visualice mejor. Entonces ahí está el ID de la reserva, y de plan, y de cliente, los días 5 con el número de transporte y la fecha de la reserva. Bien. Entonces, hemos terminado lo que es el ejercicio 5 para registrar una reserva. Ahora, como dice el ejercicio 7, Store Procedure, vamos a hacer un reporte de reservas por tipo. Entonces, ¿qué nos dice el reporte de reservas por tipo de plan? Vamos a crear un procedimiento nacional llamado SP reporte de reservas por tipo, que reciba la fecha, inicio y fecha fin como parámetros opcionales, el tipo de null por defecto. Entonces, vamos a devolver un resultado agrupado por tipo plan, con tipo plan total, reservas promedio, días de ingreso estimado. El ingreso estimado debe calcularse en la función calcular monto servicio. Vamos a ordenar los resultados de mayor a menor ingreso estimado. Pues haríamos la prueba. Entonces, sacamos lo que es nuestra procedure para no tener que estar tipiendo todo. Haríamos aquí el tipeo y pues haríamos la explicación de lo que estamos realizando. Entonces, este procedure, ya. Entonces, aquí, como ya bien lo saben, iniciamos la creación del procedimiento, del procedure, y con los parámetros en la fecha inicio y la fecha fin del pedido. Ahí tienen las formas que van a obtener y del fin, Monday. Entonces ahí vamos a hacer unos condicionales prácticamente estandarizados y vamos a eso a llamar a lo que es la columna de agrupación del tipo de plan. ¿Ok? Entonces, hacemos como el tipo de plan. Vamos a ver cuál cuenta las reservas que hay en cada tipo de plan. Calculamos el promedio de días contratados por el tipo de plan. Vamos a sumar el monto de cada reserva usando la función del ejercicio 1, técnicamente. Entonces, separado, pues vamos a hacer lo que es de dónde vamos a traer la tabla, en este caso de reservas plan. Vamos a unir con un in join las tablas para obtener el tipo plan y tarifa diaria. Vamos a hacer una filtración de solo las reservas dentro de lo que es el rango de fechas. Agrupamos los resultados por el tipo de plan y ordenaremos de mayor a menor estimado. Entonces, si esto igual le diéramos correr, pues lo único que tendríamos que hacer es la validación. Vamos aquí, ¿cómo estaba? La misión esta, reporte de reservas. Entonces ahí ingresaríamos las fechas de inicio y de fin. Sí, del 11/01 y fecha fin. Sí, sí.
daríamos a correr y daríamos a ejecutar. Ahí nos mostraría el tipo de plan, internacional, nacional, local, con reservas, pues ahí nos mostraría la información de lo que es el tipo de plan de cada uno. Ok, entonces ahora tenemos los bloques de que son los triggers, que es para los triggers vamos a crear las siguientes vistas, vamos a hacer reservas activas, select sobre la tabla de reservas plan, planes disponibles, select sobre la tabla planes, los triggers instalados se crean sobre estas vistas, no directamente sobre las tablas base, y pues deberíamos hacer lo que son las vistas. Ok, perfecto. Entonces, déjenme revisar. Aquí tendríamos lo que son nuestras vistas y pues estaríamos revisando los triggers instead of. Entonces, hacemos que el create view, que se crea la vista y, y pues aquí vamos a seleccionar lo que pone la columna de reserva y de plan, y de cliente, días, de transporte, fecha de reserva. Vamos a tomar todos los datos directamente de la tabla reserva plan o la tabla base. Y bueno, ejecutorio. Entonces, queremos la segunda vista, planes disponibles. Y bueno, estos serían como que los ejercicios, pero ahí estarían realizado las, las vistas. ¿Ok? Entonces, ahora sí me pide un ejercicio no de lo que le entregué en Mr. Off, en la parte de acá. Y pues, lo único que haríamos es traer script. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que es el script de trigger instead of insert. Entonces, una vez que tengamos el script, pues hacemos lo que es la explicación. El create trigger, pues prácticamente inicia la creación del trigger con el nombre. Ahí indica el trigger se asocia a la vista. ¿De acuerdo? Se asocia a la vista. Se ejecutará en lugar de un insert directo sobre la vista. Y pues tendremos nuestros condicionales que revisa si alguna fila que se intenta insertar tiene días inválidos. Y si es que encuentra al menos una fila inválida, pues entraría nuestro, nuestro error de validación. Ok. Entonces, en el mismo modo, en la parte de abajo vamos a hacer si es que la validación pasó o sea es exitosa, ejecutaría el insert real sobre la tabla base. Toma los valores desde la tabla virtual inserted que contiene las filas del usuario que hizo insertar. Cerraría el cuerpo del trigger y ejecuta la creación del trigger como lote independiente. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, sería pues una validación e insertamos. ¿Ok? Entonces veríamos aquí y aquí estarían pues nuestras pruebas de fuego. Diría para validar que se ejecutó correctamente. Entonces, caso inválido que es fuera de rango. Nos dice aquí que no se puede registrar la reserva en la universidad entre 2015. Perfecto. Ahora vamos a hacer una prueba 2 del caso válido. Y con esto seleccionaríamos pues que el día de 02011 y de plan 2 y de cliente de incluido si es que incluye transporte y la fecha. ¿Ok? Entonces ahora vamos con el ejercicio 11, trigger after insert. Y veamos qué nos dice el ejercicio. El trigger after insert, vamos a hacer una alta operativa, vamos a crear un trigger llamado TRG AFT alta reserva sobre tabla reservas plan que se activa después de un insert. Insertamos el control de operaciones. Los siguientes datos por cada fila inserted. Vamos a agregar reserva, tipo evento, alta de servicios turísticos, usuario BD, que va a ser igual al user es name, días contratados. Vamos a mostrar el contenido del control de operaciones para verificar la ejecución. Entonces, tenemos la parte de acá, lo que es el trigger crear. Entonces, del mismo modo, vamos a hacer la explicación de lo que tenemos del trigger. Entonces, técnicamente, tenemos el trigger y en esta vez se va a asociar directamente a lo que es la tabla base, más no una vista. Puede suponer DBO, o sea,
Entonces ahí se va a asociar a tal. Entonces aquí el set no con, pues vamos a limitar el mensaje de que los roles van a ser afectados y con el insert vamos a insertar un registro de auditoría por cada fila nueva. Vamos a tomar el ID del archivo sin insertado desde inserted y con eso vamos a tener un texto fijo que describe el tipo de evento. Luego tendríamos lo que es la función que devuelve el nombre del usuario en la base de datos conectado. Tomaría los días contratados desde inserted, tomaría la fecha y la hora actual del servidor y pues de dónde lo vamos a traer el insert que contiene las filas que sí se insertaron. ¿Ok? Entonces, el modo diríamos nuestro script para realizar lo que es la prueba. Insertamos una reserva de contable y verificamos en el log con el select control operaciones, donde el tipo va a ser alta servicio turístico. Ahí tendremos, vamos a hacer lo que es el ID control, el de la reserva. Vamos a tener el tipo de evento que es alta de servicio turístico, como lo hemos establecido aquí. El usuario donde se desarrolló, los días contratados y la fecha del evento. Muy bien. Vamos ahora a lo que es el bloque 4, lo que son los roles de usuario. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos lo que es el tema de roles de usuario. Tendríamos create. Listo. Entonces, ¿qué es el rol operativo? O el rol vendedor. Pues vamos a crear un nuevo rol que nos va a decir cómo va a trabajar esa persona. Ejecutaríamos el rol de cada uno, otorgó el permiso de solo lectura sobre la tabla planes y en el siguiente rol pues otorga permiso de inserción sobre el tercero. Muy bien. Entonces, una vez que hemos creado nuestros roles y nos diga que nomás vamos a realizar, por ejemplo, aquí tenemos el rol, el select y el insert, que lo vamos a establecer. Entonces, tendríamos el siguiente, que son los de ejercicio 14, el rol administrador, el rol turismo master, modo usuario. ¿Qué nos dice esa parte? Pues vamos a crear un rol llamado rol turismo master, vamos a asignar los privilegios para select, un set, update, delete sobre todas las tablas, vamos a crear hacer un create table, create function, create trigger, create view y vamos a alterar cualquier esquema. Crearemos un login, un autonomía con contraseña superar su apellido 2026 y asignamos un rol nuevamente al usuario del master. Ok, entonces técnicamente tendríamos todos nuestros scripts. Entonces, igual, del mismo modo, creamos el rol para el mismo master y ahorita explico qué va a hacer cada uno. Entonces, fíjense que nos otorga ahí el de un esquema de DBO, pues vamos a otorgar el CRUD completo sobre todas las tablas en esquema. Entonces, siguiendo la secuencia, vamos a otorgar los permisos para crear nuevas tablas, nuevas funciones, nuevas vistas y vamos a otorgar lo que es el permiso necesario para poder crear triggers en cualquier esquema. Entonces, aquí igual hacemos lo que es la creación de los login a nivel de servidor con su contraseña. Vamos a verificar, hacer como, no una verificación, sino más, sí, como una verificación, que este se cumpla, lo que nos dice nuestro ejercicio, que tiene que ser de su apellido 2026. Le haríamos el usuario en la base de datos vinculado a ese login y durante el rol, pues agrega los algoritmos como miembro del rol eh, administrador. ¿Ok? Entonces, una vez que hayamos realizado este apartado, lo que tendríamos que hacer, pues, técnicamente serían las verificaciones. Vamos a realizar y con esto revisaríamos el nombre del rol, nombre de usuario, y aquí tenemos todos los roles y los permisos que tienen asignados cada uno. El uso de permiso grant, el tipo de objeto database,
un elemento del esquema, otro elemento de objetos, y el objeto afectado puede hacer los planes para el vendedor plan. Muy bien, ahora nos lanzamos lo que es el bloque 5, que son los índices. El índice de rendimiento, pues vamos a crear los índices y justifiquemos con un comentario porque mejora el rendimiento de las consultas más frecuentes del sistema. Perfecto. Entonces aquí ya le tengo realizado y bueno, a realizar que es la explicación. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a crear un índice no agrupado sobre el campo nivel servicio en la tabla plan. Entonces, vamos a realizar crear node cluster, tabla index para los IX, quiere decir index, planes de nivel de servicio, en la tabla de datos, en la base de datos de veo planes. Esto va a ser a nivel de servicio. Entonces, ¿cuál fue mi justificación? Agrupado sobre identificación, de tipo inicio no agrupado, sobre nivel de servicio, tabla planes. Es que el nivel de servicio se usa frecuentemente en filtros where y reportes que agrupan planes por categoría de servicio básico. ¿Sí? El de servicio básico, intermedio, avanzado y previo. Entonces, al ser una columna de baja cardinalidad, usada en búsquedas repetidas, un índice no agrupado evita los escaneos completos de la tabla planes en cada consulta de ese tipo. ¿Ok? Entonces, ahora pasaríamos a un siguiente índice que nos dice el compuesto sobre ID cliente. Ok, fecha de reserva en plano. Ya que nos decía que va a ser un índice compuesto. Esto ya técnicamente es un índice compuesto, porque tenemos los dos parámetros que es el cliente y fecha de reserva en la tabla de reservas de plan. Vamos a hacer un soporte para consultas por cliente en rango de fecha. Entonces, por acá, lo que es el índice compuesto, de cliente, y pues realizamos la justificación de este ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a crear un índice no cluster, o sea, compuesto sobre dos columnas. La primera columna va a ser el ID del cliente y la segunda columna es la fecha de reserva. Tengan muy en cuenta el orden, si vas a afectar el orden de las columnas. Entonces, vamos a realizar lo que es la justificación de este apartado. ¿Por qué queremos esto? Este es el patrón de consulta más común del sistema porque va a traer las reservas de un cliente en un rango de fechas, por ejemplo, la TBF de resumen de ejercicio 4 o cualquier reporte de historial del cliente. Al poner ID primero y el índice agrupa físicamente las filas de un mismo cliente y la fecha reserva como segunda columna que permite resolver el filtro de rango de fechas sin tener que escanear todas las reservas de ese cliente. Entonces, si nosotros lo reclamamos, pues aquí ya nos daría un error porque eso técnicamente ya estaría existiendo. ¿Ok? Entonces, estaríamos concretando lo que es la resolución del DB de la base de datos. Espero haya sido de su agrado y hayan entendido esta parte de lo que son las creaciones de, de los triggers, las alteraciones de los roles y los índices que se vieron visualizados en la parte de acá abajo con su debida clasificación.